En junio se va a celebrar la llamada Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Es la primera cumbre de este nivel después de la pandemia. La última cumbre se celebró en Lima, Perú, en el 2018. Sin embargo, Estados Unidos tuvo el mal tino de no invitar a 3 países a los que considera que no son aptos o no son suficientemente demócratas. Evidentemente a Cuba, evidentemente a Venezuela y evidentemente a Nicaragua. Y bueno, la verdad es que nadie le sorprende que no quiera invitar a estos países o no los fuera a invitar. Sin embargo, empezó algo que nunca sucede, cuando menos en la época contemporánea. Es una rebelión de decenas de países latinoamericanos que empezaron a mostrar la inconformidad de esta unilateral decisión de no invitar a los que Estados Unidos considera incómodos. Empezó el presidente mexicano López Obrador señalando que él no va a asistir si no se invitan a todos. Después llegó el presidente de Bolivia, la presidenta de Honduras, después salieron los países caribeños, el presidente de Brasil, y después se empezaron a sumar más y más, incluso, por ejemplo, Alberto Fernández, que dice que él sí va a ir, pero que está inconforme que no le inviten. Y bueno, de repente, de un día para otro, la Cumbre de las Américas empezó a colapsar, se empezó a derruir. Se empezó a dar cuenta Biden que, siendo el presidente de los Estados Unidos, que en lugar de que llegaran los países de Latinoamérica, acuérdense, el patio trasero de Estados Unidos, que llegaran ahí a lamerle los pies a Estados Unidos, pedirle favores, rogarle. No, de repente se va a quedar sin invitados. ¿Quieren llegar? Bueno, sí, aliados tipo Iván Duque como de Colombia, que casi que es una Colombia, casi que es pues una colonia, pero de ahí en fuera va a haber un montón de ausencias de todo tipo. Y la verdad es que esto empezó a encender las alarmas. Imagínense la gran humillada, la humillación de Biden, que quiere ser el líder mundial de Estados Unidos, ¿no? Es que contra Rusia y contra China, dicen los estadounidenses, hay que tener liderazgo mundial. Pero si ni siquiera puede tener liderazgo en su propio continente. Únicamente Canadá, tal vez Colombia, igual Ecuador, Uruguay y Paraguay. Y párenle de contar, no hay más. No hay más países que estarían a favor o acorde. Y entonces las cosas se salen de control. Ahora no se sabe, ya se echó para atrás Estados Unidos de cuando estaban afirmando que no iban a invitar. Y ahorita dicen, no, todavía no hemos mandado las invitaciones. Y en una de esas logran hacerle y doblegar a Joe Biden, ¿no? En esta rebelión de los países latinoamericanos. Bueno, estimado, va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. Este 6 y 10 de junio se debería de celebrar la 9ª Cumbre de las Américas en Los Ángeles, Estados Unidos. Es un encuentro donde regularmente se reúnen los jefes de Estado o representantes de gobierno de países de todo el continente americano, recalcando todo el continente americano. Aunque la novedad de esta 9ª edición del 2022 se ha vuelto un poco polémica tras las declaraciones de Joe Biden de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Durante esta cumbre regularmente se comparten ideas, acuerdos de intereses para los países visitantes que van desde la salud, seguridad y política hasta los temas más importantes para las comunidades más vulnerables, como lo es la educación, la economía y los apoyos sociales. De acuerdo con el Departamento de Estado, el éxito de una cumbre depende de la adopción de la agenda ambiciosa, la orientación a la acción y el cumplimiento de todos los líderes en los acuerdos a los que lleguen. Aunque esta 9ª edición se ha visto muy opacada por las declaraciones de Estados Unidos de empezar a vetar a ciertos países que para ellos no sean democráticos. Entonces, ¿por qué no participar Cuba, Nicaragua y Venezuela? Mucho se ha dicho acerca de que estos países no podrán acudir a Estados Unidos. Sin embargo, fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien declaró que él no va a ir en representación de México en caso de que continuaran siendo excluidos estos países. La pregunta es ¿por qué no pueden participar? Bueno, el secretario de Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, señaló que Estados Unidos no puede vetar a las naciones que no le caen bien. De acuerdo con el secretario de Asuntos del Hemisferio de Estados Unidos, Brian Nichols, esta decisión de no invitar a estos 3 países viene directamente de Joe Biden.
Es un momento clave en nuestro hemisferio, un momento en el que estamos enfrentando muchos retos a la democracia y los países, hablándose de Cuba, Nicaragua y Venezuela, no respetan la Carta Democrática de las Américas y por eso no se espera su presencia. Hablando de esta carta, es muy interesante ver que esa es su excusa para no invitar a estos países, pero cuando hablamos de dicha carta, hay una parte en la cual hablan de derechos humanos. Y Estados Unidos se ha caracterizado por bloquear económicamente a uno de estos países, Cuba, que es el más afectado económicamente y no pueden tener recursos, por lo cual sus ciudadanos carecen constantemente de incluso alimentos. Específicamente en el caso de Cuba, ellos estuvieron en anteriores cumbres. La negativa se debe a un berrinche de Joe Biden, quien ha sido muy claro en que estos países han tenido actuaciones que no respetan la democracia. Para él, esa es la única excusa. No tiene realmente un motivo por el cual prohibir que estos países acudan a esta cumbre. Debemos recordar que en el 2015 la cumbre se celebró en Panamá y el entonces presidente Barack Obama, también demócrata, sí acudió y todos los demás representantes de todas las naciones, incluyendo al presidente de Cuba en turno, Raúl Castro, al presidente de Nicaragua y al recién llegado venezolano al cargo. ¿Por qué Biden está empezando a prohibir la presencia de ellos? Recordaremos que durante la reunión de la CELAC, cuando México fue anfitrión, estos países también se reunieron. De hecho, el presidente Nicolás Maduro había comentado que no acudiría a esta reunión, pero al final acudió y expresó que vivían ciertos momentos de incertidumbre respecto a Estados Unidos, que continúa vetando la economía de estas naciones. Esta rabieta de Joe Biden no es la primera vez que se ha visto. El gobierno estadounidense no invitó a estos tres países que se sumaron a la ya conocida lista negra de naciones conformadas por Bolivia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela. Por su parte, el exmandatario boliviano Evo Morales declaró a través de sus redes sociales que la Cumbre de las Américas está a punto de fracasar, no por la falta de voluntad del diálogo de los gobiernos de América Latina y el Caribe, sino por la arrogancia y el desprecio de Estados Unidos contra nuestros pueblos. Lo que originalmente calificó fue el proyecto panamericanista de finales del siglo XIX, que pretendía unir a nuestros pueblos para su progreso y desarrollo, fue convertido por Estados Unidos en un instrumento de sometismo y dominación colonial e imperial. Estas son las palabras de este exmandatario. Por otro lado, la mandataria de Honduras compartió, igual a través de sus redes sociales, que se unía a dejar plantado prácticamente a Biden porque ella consideró que no están presentes todas las naciones y, de no ser así, no es la Cumbre de las Américas. El estudio más digno de un americano es América. Entonces, ¿por qué está permitiendo Joe Biden que se empiecen a separar las relaciones entre Estados Unidos y toda la parte de América Latina? Por otro lado, uno de los comentarios más llamativos fue el del presidente de Argentina, quien dijo en su momento que apoyaba la decisión de estos países de América Latina de no acudir a la cumbre en apoyo, en solidaridad con Cuba, Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, el mandatario recalcó que él sí va a asistir a esta cumbre, a él le conviene. Él en este momento, como podemos ver a través de sus redes sociales, encontrándose precisamente en París, donde incluso está recibiendo la medalla honorífica y converse del Consejo Académico de la institución sobre la desigualdad que el mundo enfrenta y profundiza por la guerra y su impacto en los países de renta media y baja. O sea, sí puede presumir y sí puede hablar de que está a favor de la unión, de que todos los países sean uno. Sin embargo, cuando en su tierra, cuando más lo necesitan todos los países de América Latina, él simplemente sigue la corriente de Biden. Ignora las
acciones que varios países están empezando a hacer para formar entre ellos mismos una unión, que Biden empiece a sentir la presión de lo que es el daño que le está haciendo a estas naciones y sobre todo las consecuencias que podría llegar a tener su país si entre todos, ya sea México, Latinoamérica y el Caribe, decidieran unirse en contra de Estados Unidos. Biden puede seguir haciendo todo el berrinche que quiera, puede prohibir que Miguel Díaz-Canel o Nicolás Maduro no lleguen a esta cumbre. Sin embargo, este es un momento clave no solo para los mexicanos, sino para todo el territorio latinoamericano. Se tiene que formar un frente unido en contra de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si hoy empieza a darle espalda a ciertas naciones, más adelante podremos ser uno de ellos. En este momento, si no le caemos bien a Biden, si no apoyamos sus ideas, más adelante realmente veremos la